Bien, muy buenos días. Aquí estamos en esta fría mañana de martes compartiendo con Carolina Aguaguad y Mari Carmen de Mateo. Ellas dos hoy día nos vienen a exponer sobre estos temas tan contingentes con respecto al estado del comercio internacional y cómo eso nos va a influir en nuestro portafolio de inversión. Bueno, Carolina Aguaguad, ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica, tiene un magíster en Rotterdam. Ella ha pasado por instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda y con vasta experiencia en el mercado, y actualmente trabaja como analista senior en el sector de estrategia de inversión en Vinci Compass. Por otro lado, también dentro de nuestros panelistas nos acompañará Mari Carmen de Mateo. Ella es ingeniera civil de la UAI, también con un magíster, es CFI Chapter Holder, con 15 años de experiencia en el mercado, y ella es gerente de distribución de productos de tercero. Un poquito más largo, ahí podría tal vez ella después precisar un poquito más el apellido de su gerencia. Pero hoy día están ellas dos, nos van a compartir aquí en esta mañana este tema tan contingente. Bueno, yo voy a estar moderando, yo como el director del Magíster de Finanzas e Inversiones de la UDP, y por lo tanto, todas las preguntas o consultas que quieran hacerle a las panelistas hoy, pueden ir dejándolas en el chat y yo después las puedo ir resumiendo y se las puedo ir compartiendo al final de la presentación. Bien, así que muy buenos días, Mari Carmen, Carolina, y el Zoom es todo suyo para que comiencen ahí con su entretenida presentación. Muchas gracias. Hola Gonzalo, buenos días a todos, muchas gracias por participar de este webinar que vamos a tratar de hablar un poco del impacto de la guerra comercial en el portafolio y el rol que pueden tener los activos alternativos en los portafolios de inversión y sobre todo en un momento como este que se ha caracterizado por una alta volatilidad en los mercados financieros. Partimos entonces con la siguiente slide en el que desde estrategias de inversión siempre tratamos de analizar un poco la economía, los mercados y a nivel económico en el mundo estamos viendo cómo Estados Unidos está creciendo menos que el resto del mundo. Se han revisado a la baja las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos de manera más pronunciada que el resto del mundo. Otros países que han sufrido también han sido México, otros países que están altamente integrados con Estados Unidos. No vemos una recesión en el mediano plazo, pero sí vemos una situación fiscal que se torna más compleja para Estados Unidos. A nivel de inflación, al menos en Estados Unidos no hemos visto un shock todavía. Sí creemos que puede haber algo transitorio por los aranceles, pero que en un plazo más mediano y de cara al próximo año, em, la convergencia de la inflación debido a esta desaceleración de la economía y a un China que exporta deflación va a ser más rápida. Y por otro lado, a pesar de que de cierta forma las negociaciones comerciales están en pausa, vemos que estos tres grandes bloques dirigidos por Estados Unidos, China y Europa van a guiar la evolución de las tensiones comerciales hacia adelante y por ende ser los que más impacten en el rumbo de los mercados financieros. Por otro lado, estamos viendo cómo las acciones retoman algo de momentum que habían perdido alrededor de este Liberation Day anunciado por Trump. Hemos visto una tendencia de diversificación global. Veíamos cómo los últimos 3 años los inversionistas alrededor del mundo estaban bastante concentrados en Estados Unidos, mientras que ahora salen un poco de flujos de Estados Unidos y se botan estas posiciones hacia ir tomando posiciones en otros países y en otras monedas, no solo en dólar. Y como les comentaba, vemos una compleja situación fiscal que se ha traspasado a la curva de tasas de Estados Unidos. Hemos visto cómo las tasas más largas se elevan de manera más pronunciada. A nivel de riesgos, como les comentaba, vemos esta recesión global que no es nuestro escenario base. Estamos viendo algo más de tensiones geopolíticas. Todavía creemos que el conflicto está bastante concentrado. Con la salida de Trump del G7 hubo algo más de ruido. Hoy los mercados, de hecho, parece que van a abrir en negativo, pero todavía creemos que está relativamente concentrado y no se extiende a magnitud global. Así, nosotros
siempre nos basamos en un portafolio balanceado que tiene 50% acciones y 50% bonos. ¿Qué estamos decidiendo en este mundo volátil? Es una leve subponderación de acciones y estamos prefiriendo acciones emergentes sobre desarrollados en línea con un escenario que favorece históricamente a los mercados emergentes. Estamos cortos en renta fija, en bonos, pensando en lo que les comenté, esta compleja situación fiscal que se va a sentir en el mercado probablemente durante el mes de junio y julio, mientras que mantenemos una posición en caja que nos parece adecuado para esperar y ver cómo evolucionan las tensiones comerciales. En la siguiente slide vemos, esta es una tabla que resume el desempeño de mercado de grandes índices accionarios de renta fija, de monedas y de commodities. Em, Vamos a ir a mirar la columna YTD, que es Year to Date o cómo va en lo corrido del año. En general, entonces, vemos que los mercados accionarios globales, que es la primera fila, rentan un 6%, pero si nos vamos a hacer el doble clic de las distintas regiones, vemos cómo países o regiones que el año pasado no habían tenido un tan buen desempeño son las grandes ganadoras de este año. En este caso está Europa, por ejemplo, casi un 20% arriba, y América Latina un 23% arriba. Em, Mientras que la renta fija ha tenido desempeños más acotados y otro gran movimiento que ha causado todos los dichos y la política de Trump ha sido el debilitamiento del dólar. El dólar global, medido con este índice de DXY, cae casi un 10% en lo corrido del año, venía de años de mucha fortaleza y esto ha ayudado también a un mejor desempeño de mercados emergentes por sobre desarrollados y también a que las otras monedas se aprecien con respecto al dólar. También hemos visto cómo el oro, tras subir un 26% en 2024, este año sube con fuerza. Destaca la columna de más de la izquierda, MTD Month to Date, que es lo que va en lo corrido del mes. Principalmente el oro retomó esta tendencia alcista pronunciada tras los ataques entre Israel e Irán en esta característica de activo refugio que se ve siempre en el oro. Entonces, este momentum accionario que continúa en los mercados ha estado liderado por las grandes tecnológicas en Estados Unidos y vimos, por ejemplo, en mayo que el Nasdaq, este índice más tech de las acciones estadounidenses, rentó, por ejemplo, un 9%. ¿Por qué se concentra en estas acciones y no en otras? En un proceso en el que la economía estadounidense se está desacelerando, porque son estas empresas las que tienen mejores fundamentos para enfrentar esta desaceleración económica. Vemos cómo, por ejemplo, para este año se proyecta que las utilidades del sector de tecnología de la información crezcan más de un 15%, seguido por servicios de comunicación alrededor de un 15%, y estas empresas entonces tienen el respaldo y la solidez para seguir teniendo un buen desempeño en los mercados. Por otro lado, en el gráfico de la derecha vemos cómo estos índices de volatilidad del mercado accionario medido por el VIX, la línea azul, y de los bonos del Tesoro norteamericano medido por la línea celeste, saltaron alrededor de este Liberation Day, pero ya bajan un poco a niveles más normales. Y como les comentaba, la guerra comercial parece estar en stand-by. Hemos visto ciertas conversaciones entre China, Estados Unidos, Europa. Pareciera que en las conversaciones entre Estados Unidos y China se habría llegado a un acuerdo, sin embargo, se necesita la aprobación de ambos presidentes para que efectivamente se logre este acuerdo, mientras que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sugirió que al menos China va a quedar enfrentando un arancel de 10%. Y hacia adelante, como les comentábamos, vemos esta sobrecapacidad productiva en China y que la reorientación de esas exportaciones lleve al país a exportar deflación de manera más pronunciada. Creemos que ya lo está haciendo. Esto está ayudando también a que la inflación en Europa converja. Si bien la guerra comercial está en stand-by y ha ayudado a que los mercados accionarios de cierta forma sigan su curso, sigan con rentabilidades positivas, ha aparecido la semana pasada una nueva fuente de volatilidad con estos ataques de Israel a Irán y las posteriores respuestas que hemos venido conociendo todos estos días. Como les comentaba, la volatilidad había vuelto un poco a niveles normales, con esto salta.
se rompe o al menos se interrumpe esta tendencia alcista que estábamos viendo en los mercados em, financieros, y además esto permea al precio del petróleo. De hecho, el día de los ataques, el petróleo Brent subía más de un 7% y nos trae una nueva fuente de volatilidad al escenario global, que esperamos se mantenga relativamente contenido, pero sin duda está interrumpiendo algunas tendencias que estábamos viendo en el mercado financiero. Como les comentaba, este año vamos a ver un fenómeno que no veíamos hace bastante tiempo y que sin duda impacta en los mercados financieros, que es la pérdida de tracción económica de parte de Estados Unidos. La mayor economía del mundo llevaba varios años con un crecimiento económico sobre su potencial. Este año no va a ser así, y si miramos el gráfico de mano derecha, que son las proyecciones de la OCDE, la corrección en Estados Unidos desde el informe anterior de la OCDE es de menos 0,6 puntos porcentuales, es decir, es más pronunciada, por ejemplo, que China, que es solo un menos 0,1 puntos porcentuales, a nivel global 0,2 puntos porcentuales. Entonces, esto también ha llevado a que el rendimiento de los mercados financieros en Estados Unidos, luego de varios años de que había sido uno de los mejores performers, se quede un poco atrás. Y también estamos empezando a ver cómo algunas señales de desaceleración en el mercado laboral en Estados Unidos. Si bien los últimos datos han salido sobre lo esperado, vemos cómo la revisión de los datos anteriores restan bastantes empleos. En el último dato vimos que la revisión para marzo y abril nos llevó a restar 95.000 puestos de trabajo. Recordemos que en Estados Unidos el Banco de la Reserva Federal tiene una meta dual, tiene la meta de la convergencia de la inflación y a la vez del pleno empleo, por lo que hacia adelante, si llegamos a ver una desaceleración más abrupta en el mercado laboral, es probable que el Fed tenga que recortar las tasas de manera más pronunciada, aunque de nuevo eso no es nuestro escenario base. Como les comentamos, Estados Unidos empezó o digamos retomó esta agenda fiscal que está bastante compleja. Y vimos durante mayo cómo esta curva se empinó y las tasas de interés de más largo plazo subieron de manera más pronunciada que las de más corto plazo. Porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal del orden del 6-7%, y si bien el secretario del Tesoro había declarado cierta preocupación por la convergencia fiscal, la verdad es que los últimos números no conversan con eso. El CBO, Congressional Budget Office, que es como la dirección de presupuestos, proyecta que el déficit se va a estabilizar alrededor de 6% del PIB en los próximos 10 años, y esto implica que el déficit aumente en 3 trillion dólares, es decir, 3 billones de dólares en los próximos 10 años. Entonces, esto está haciendo que los inversionistas a nivel global demuestren menos interés por los bonos de largo plazo. Ha llevado a subir las tasas, y además a esto se le agrega la discusión de la One Big Beautiful Bill, o esta reforma tributaria del gobierno estadounidense que está avanzando en el Senado, y probablemente la discusión del debt ceiling, que como fecha está pensada para el 4 de julio, que de nuevo va a añadir más ruidos fiscales y puede impactar en los bonos norteamericanos. ¿Por qué creemos que este es el tiempo de los mercados emergentes dentro de un portafolio accionario? Porque como les he ido comentando a lo largo de la presentación, em, Estados Unidos va a crecer menos que el resto del mundo este año, probablemente el próximo año también. Veníamos de 3 años en que las inversiones estaban muy concentradas en activos relacionados con el dólar estadounidense, en acciones estadounidenses, en esta Magnificent Seven, que me imagino varios de ustedes las escucharon. Y dado este gobierno un poco más disruptivo y esta tendencia de desaceleración económica, pareciera que los inversionistas dejaron de creer en este excepcionalismo de Estados Unidos y empezaron a sacar o votar posiciones que estaban más saturadas en Estados Unidos y asignarlas hacia otros mercados. Creemos que los mercados emergentes van a ser en parte los ganadores, como lo vimos en la tabla de rentabilidades. América Latina lo está haciendo porque históricamente se favorecen de esta debilidad del dólar, y
como lo vemos en América Latina, el caso de las acciones venían de valorizaciones bastante atractivas, que es lo contrario que pasaba en Estados Unidos. Está previendo revisiones de crecimiento que son más acotadas que el resto del mundo, como lo vimos también en el gráfico de las proyecciones de la OCDE. Tenemos giros políticos hacia gobiernos más promercados. En general, la preocupación de la población se relaciona ahora con em, crecimiento económico, mercado laboral, cosas que históricamente también favorecen un desarrollo y un crecimiento económico. A la vez, tiene una institucionalidad que está bastante sólida, con algunas excepciones en algunos países. Y en el caso de Brasil, que es el único banco central que aún no entra en este ciclo de flexibilización monetaria más decididamente, creemos que las tasas de interés están llegando a un pic, y en la medida que empiecen a bajar, esto también históricamente se relaciona con un mercado accionario que tiene un buen desempeño. Así que a nivel de activos líquidos, eso es lo que estamos viendo. Así está impactando un poco la guerra comercial en los portafolios, y ahora los dejo con Mari Carmen, que les va a contar el rol de los activos alternativos. Muchas gracias, Caro. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Eh, yo les voy a hablar un poco del rol de los activos alternativos en un portafolio y bueno, a esta presentación le pusimos los mercados privados, una nueva alternativa de inversión. Los portafolios tradicionales han estado formados por acciones, bonos y cajas, que es un poco de lo que les estuve hablando todo este tiempo, Carolina. Pero cuando vemos un portafolio tradicional, vemos el típico portafolio balanceado, quizás de 60% renta fija, 40% accionario. em, Vemos que la correlación entre acciones y bonos en periodos especialmente donde las tasas de interés están altas tiende a ser positivo. Cuando miramos una serie larga de 50 años, un 66% de las veces la correlación entre acciones y bonos es positiva. Por lo tanto, tener un portafolio solo incluyendo acciones y bonos no es un portafolio realmente diversificado. No logro realmente protegerme ante la volatilidad, que es justamente lo que estamos viendo hoy día en estos mercados turbulentos, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que está graficado acá. Entonces, los activos alternativos o los mercados privados vienen a ampliar este universo invertible del tradicional, acciones, bonos y cajas, para incluir capital privado, crédito privado y activos reales. Dentro del capital privado tenemos distintos sabores también, o clases de activos diferentes, donde tenemos fondos de buyout, de growth o de venture capital, que tienen que ver con las distintas etapas de madurez de una compañía. Dentro de lo que es el crédito privado también tenemos préstamos corporativos, que es prestar directamente a compañías o situaciones especiales de financiamiento. Y dentro de activos reales tenemos lo que es el real estate o bienes raíces y también infraestructura. Entonces, como pueden ver, una clase de activo bastante rica, amplia, donde se pueden ver diferentes estrategias de inversión y cada una tiene características diferentes que pueden entregar diversificación y un valor al portafolio, ya sea descorrelacionarlo, protegerlo contra la inflación. Quizás estoy buscando mayor apreciación de capital o quizás estoy buscando tener un dividendo, un income permanentemente en el tiempo. Entonces, dependiendo de cuáles son las expectativas, lo que se quiere lograr con el portafolio, voy incluyendo distintas clases de activos dentro de los mercados privados o activos alternativos. ¿Por qué invertir en mercados privados o activos alternativos? Cuando hablo de mercados privados o activos alternativos, me refiero a lo mismo. Los mercados privados constantemente han logrado superar el rendimiento de los mercados públicos. Cuando hablo de mercados públicos me refiero a las acciones, los bonos, estos que se transan, a los que están disponibles para todo el mundo. Estos consistentemente registran una mayor rentabilidad que los activos tradicionales. Por otra parte, están descorrelacionados. Vamos a ver más adelante algunas slides que vienen a mostrar estos puntos que estoy hablando acá. Los activos alternativos tienden a tener una menor volatilidad que los activos tradicionales y además tienen un comportamiento diferente, o sea, está efectivamente descorrelacionado de lo que está pasando en el mercado tradicional. Ahora, a la hora de invertir en activos alternativos, sí se vuelve sumamente importante poder hacer un muy buen análisis de la inversión, poder hacer un due diligence muy profundo, ya que el gestor, quien gestiona ese activo,
es clave en la rentabilidad que se puede obtener. La dispersión que existe entre el gestor que mejor lo hace y el que peor lo hace es muy amplia, como vamos a ver más adelante en algunas slides. Y hasta ahora los mercados privados, los activos alternativos habían estado restringidos principalmente a inversionistas institucionales o grandes family offices, y eso tiene que ver con que por temas regulatorios se tenían exigencias de patrimonios mínimos muy altas, además tickets de inversión mínimos también muy altos, generalmente de 10 millones de dólares o más. Con el tiempo se ha ido hablando de esta tendencia de la democratización de los activos alternativos, que tiene que ver con que estos gestores que hasta ahora habían estado sirviendo siempre inversionistas principalmente institucionales, como endowments universitarios, em, fondos de pensiones, compañías de seguro, ahora están lanzando estructuras que son accesibles para inversionistas de high net worth o ultra high net worth, donde los tickets mínimos pueden ser de 25.000 o 50.000 dólares. Entonces, hoy se tiene un mayor acceso a este tipo de activos, lo que viene a ampliar realmente las posibilidades de construir un portafolio mucho más diverso. Hablé al principio de la capacidad de generar rentabilidades superiores en el tiempo. Aquí vemos un ejemplo del capital privado, que es la línea azul oscuro. Estos son fondos de capital privado, o sea, buyout, growth y venture capital. Si yo hubiese invertido un peso en septiembre del 2004, y me paro en diciembre de 2024 para ver cuántas veces se multiplicó ese peso, invirtiéndolo en capital privado hubiese logrado multiplicarlo en 13.2 veces. O sea, 1 millón de dólares se hubiesen transformado en 13 millones de dólares. En el caso de el S&P 500, que es la línea celeste, se hubiese logrado multiplicar por casi 8 veces, y invirtiendo en acciones globales, el ACWI en este caso, estamos usando como índice, hubiese sido casi 6 veces. Entonces, hasta ahora Estados Unidos se ha posicionado como el principal ganador, donde consistentemente ha logrado tener rendimientos superiores. Vimos en la presentación de la Caro que se espera que Estados Unidos no logre los rendimientos que ha logrado en el pasado, pero cuando vemos el capital privado vemos que esto es casi, o sea, es casi dobla el resultado que se ha tenido invertido en la clase de activo que ha tenido la mejor rentabilidad en los últimos años. Lo mismo sucede en crédito privado. Acá tenemos una serie un poco más corta que tiene que ver con la existencia de los índices para poder compararlo. Entonces solamente estamos comparando 17 años en lugar de 20, pero aquí vemos lo mismo. Un peso invertido en crédito privado se multiplica por casi 4 veces en la serie de 17 años. Cuando lo invierto en préstamos comparativos, estos son US loans, en Estados Unidos 2.3 veces, y si lo invierto en Treasury, que son bonos del Tesoro americano, 1.5 veces. Entonces vemos que consistentemente en el tiempo el capital privado, el crédito privado, los mercados privados han logrado superar la rentabilidad de los mercados tradicionales. Acá vemos que hicimos un ejercicio para mostrar un poco la descorrelación y el valor agregado que tiene sumar activos alternativos a un portafolio. Acá tenemos un portafolio tradicional, 60% renta fija, 40% renta variable. Y aquí hicimos un ejercicio de qué pasa si yo agrego un 30% de exposición a activos alternativos. O sea, reemplazo una parte de la exposición a renta fija y una parte de la exposición a renta variable por capital privado, crédito privado y real estate. En ese caso, logro mejorar las métricas del portafolio, tanto en retorno, como se ve acá en el eje vertical, como en volatilidad en el eje horizontal, mejorando la rentabilidad desde un 6,5% anualizado a un 8,2% anualizado, y la volatilidad reduciéndola de alrededor de un 8% anualizada a un 7% anualizada. Cuando hacemos este mismo ejercicio,
para portafolios quizás más agresivos, que pueden ser 80% renta variable, 20% renta fija, o más conservadores, donde tengo 80% en renta fija y 20% en renta variable, vemos el mismo efecto. Disminuye la volatilidad del portafolio y aumenta el retorno esperado. Ahora, cuando vemos todas estas slides anteriores, suena como, bueno, yo obviamente quiero invertir en activos alternativos, ¿dónde firmo para entrar aquí? Pero la verdad es que no todo lo que brilla es oro. Vemos acá que la selección del manager, o sea, del gestor, es sumamente importante. Que esto se ve en este gráfico acá de la izquierda. Cuando nosotros miramos el mercado tradicional, acciones globales, un fondo que invierte en el ACWI, por ejemplo, y comparamos el desempeño del gestor que mejor lo hizo durante los últimos 10 años y el gestor que peor lo hizo durante los últimos 10 años, vemos que el que mejor lo hizo logró un 8% anualizado de rentabilidad y el que peor lo hizo un 6,4%. ¿Cómo se lee esto? Si yo invertí en el fondo que peor lo hizo, yo voy a haber dejado 1,5% anual sobre la mesa respecto a que si yo hubiese seleccionado el gestor que consistentemente lo hizo mejor durante esos 10 años. ¿Qué pasa cuando hago ese mismo ejercicio con capital privado global? Acá, como pueden ver, la divergencia es mucho mayor. O sea, cuando selecciono en el manager que peor lo hizo, logro una rentabilidad de cerca del 4% anualizado, versus que al seleccionar el que mejor lo hizo, logro un 24,3% anualizado. O sea, aquí la verdad, si yo soy gerente de inversiones de, de una compañía, de un family office o de una compañía de seguro, el que sea, y tengo que ir a presentar al comité de inversiones que me equivoqué en la selección del manager y renté solo un 4% anual, ni siquiera fui capaz de ganarle al ACWI, probablemente pierdo mi trabajo, versus que si es que seleccioné al mejor, la historia es bastante distinta y todos celebramos. Entonces, no es la misma, el error, digamos, de seleccionar al manager inadecuado es mucho más caro en el mercado privado que en el mercado tradicional. Y no solamente porque existe esta divergencia, sino porque además lo que mostramos acá en este gráfico, acá tratamos de graficar un paper que está acá en el pie de página de este paper que está acá de Harris Roberts, Tim Jenkinson, Steven Kaplan y Rudyard Stuck, donde ellos hicieron un estudio del desempeño de los managers que estaban en primer cuartil, o sea, eran del 25% con mejor desempeño para un determinado fondo. Para el fondo siguiente miraban el mismo gestor, cómo le había ido en el fondo siguiente. Y casi en un 60% de los casos, el gestor se mantenía sobre la media. O sea, es decir, si yo elegía un gestor que tenía una rentabilidad que estaba por aquí, después se mantenía en un 60% de las veces de este diamante hacia arriba. O sea, estaba relativamente a salvo. Y lo mismo pasaba con los gestores que lo hacían mal. Cuando seleccionaba un gestor, me equivocaba y seleccionaba al que peor lo había hecho, del cuarto cuartil, del cuarto más malo, en un 65% de los casos se mantenía en el cuarto más malo. Entonces, toda esa típica frase del desempeño pasado no explica el desempeño futuro, aplica. De todas maneras, aplica en todas las clases de activos. Pero en el caso de los activos alternativos existe una cierta consistencia donde el desempeño pasado en parte igual nos da muy buenas luces de lo que puede ser el desempeño futuro. Em, y por eso es que hacer un análisis muy profundo del manager, de la clase de activo, de cuáles son los atributos diferenciadores que tiene ese gestor para poder replicar ese desempeño en el futuro es sumamente importante. Y por eso es que esta clase de activos se vuelve un poquito más compleja, porque las habilidades de análisis de fondo tienen que ser mayores. Generalmente necesito un equipo de análisis más grande, porque no solamente tengo que hacer un análisis desde el punto de vista de la inversión, también tengo que hacer un buen análisis desde el punto de vista legal, ya que son estructuras más complejas.
Una vez que ya logré armar mi equipo de inversión o asesorarme con un partner adecuado que me pueda ayudar con la selección del manager, tengo que considerar otros aspectos importantes al entrar a esta clase de activos, como es la iliquidez, que es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los inversionistas al entrar al mercado privado. Los fondos de alternativos en general son fondos ilíquidos. Eso quiere decir que son fondos donde yo hago un compromiso de inversión y no puedo salir, no puedo hacer un rescate de mi inversión cuando yo quiera en el tiempo. En general son fondos que tienen un plazo de entre 10 y 15 años. El monto mínimo de inversión en general es de $1 millón o más. Y estos son fondos que funcionan con llamados de capital y distribuciones que son a discreción del manager. O sea, no puedo hacer una planificación sencilla de cuándo voy a tener una necesidad de liquidez para poder pagar el llamado de capital del fondo. Y eso además genera lo que vemos acá a la derecha, la tenida, como que veo curvota, es que durante los primeros años de vida del fondo tengo flujos de caja negativos desde mi portafolio para poder pagar los llamados de capital y luego en la medida que el portafolio madura y va teniendo salidas a nivel del fondo, me van distribuyendo y voy teniendo flujos de caja positivos. Y lo mismo sucede con la rentabilidad. La rentabilidad de estos fondos tienen esta misma forma y eso es porque durante los primeros años de vida del fondo me van llamando capital. Las inversiones generalmente siguen marcadas al costo o se han marcado muy poquitito hacia arriba porque el manager está desplegando recién todo su, eh, como su programa de mejora para la empresa. Y tengo todos los gastos de la estructura, gastos de auditoría, gastos de administración, la comisión de gestión, el management fee, y todos esos gastos que están a nivel de la estructura, con inversiones que están valorizadas al costo, generan que durante los primeros años tenga rentabilidades negativas, que pueden llegar incluso a ser menos 20% de TIR. Entonces, eso es como el desierto que hablamos nosotros con los inversionistas que tienen que cruzar. Es una época un poco compleja dentro del portafolio. Tengo inversiones marcando negativo, pero luego en la medida que el portafolio empieza a marcarse al alza, que eso se empieza a ver alrededor de los 24 meses de adquiridas las compañías, y ya a medida que empiezo a tener los exits, a vender estas compañías en el mercado, ese fondo empieza a marcar positivo y empiezo a ver que la TIR empieza a subir rápidamente, generando esta forma de la curva J. Hemos visto en los últimos años un crecimiento explosivo de los fondos semilíquidos, que es una nueva estructura que, lo que les comentaba al principio, algunos gestores que hasta ahora habían estado trabajando siempre con inversionistas más bien institucionales, están creando estructuras mucho más accesibles para lo que se llama el retail, que es más bien ultra high net worth y high net worth individuals, para hacer como, no es realmente retail, pero hemos visto que los fondos semilíquidos son una tendencia que llegó para quedarse, decimos nosotros. Desde el 2019 a la fecha se han lanzado más de 300 fondos bajo esta estructura y hoy hay más de 350 billions que se gestionan. ¿Cuál es la diferencia entre esta estructura y la estructura tradicional que yo expliqué antes con la curva J, llamados de capital, montos mínimos de inversión muy altos? Estos son fondos que tienen una estructura perpetua, o sea, funcionan como un fondo mutuo o un fondo de inversión tradicional, donde se hacen inversiones en el tiempo y se pueden hacer rescates, que esa es la principal diferencia que existe con un fondo alternativo tradicional. Con eso se mejora muchísimo el acceso. Estos son fondos que pueden estar en plataformas de inversión como Pershing, Allfunds, donde no están disponibles las otras estructuras. Em, Al ser un fondo perpetuo y abierto permanentemente para recibir inversiones, se logra una exposición inmediata a la clase de activos, es decir, si yo quiero invertir $100.000, transfiero los $100.000 de mi cuenta al fondo, inmediatamente esos $100.000 quedan expuestos a la clase de activos, a diferencia de hacer un compromiso y que me vayan llamando el capital en el tiempo y por lo tanto voy construyendo mi posición y tienen mayor liquidez, ya que generalmente la estructura de estos fondos funciona con ventanas de aportes mensuales y ventanas de rescates trimestrales. ¿Por qué semilíquidos y no líquidos? Porque esas ventanas de rescate trimestrales, primero que nada, no son diarias, son solo trimestrales y están sujetas a algunas
restricciones donde, por ejemplo, no pueden ser más de, el número típico es entre un 3 y un 5% del tamaño total del fondo. También, por ejemplo, generalmente existen periodos de lock-up, que son periodos en los que yo no puedo pedir un rescate. Esos periodos de lock-up generalmente van de 1 a 3 años y en algunos casos son hard lock-ups, que eso es que de frente no puedo pedir de vuelta mi dinero por ese periodo, solamente lo puedo empezar a pedir después de ese periodo, o a veces son un soft lockup, que eso es que puedo pedirlo dentro de ese periodo, pero con un castigo. Ese castigo generalmente tiene que ver con que me pagan un 98% del NAV, del valor de mi inversión. O sea, me dan un castigo de 2% por haber rescatado antes del periodo de lockup. Y es por eso que se llaman semilíquidos, porque son fondos donde finalmente el activo subyacente es un activo que no es líquido, por lo tanto el gestor tiene que hacer cierto manejo de liquidez para poder pagar en caso de rescate, pero con ciertos límites, porque si no sería imposible poder lograr los retornos que se obtienen en esta clase de activos. Como para que se hagan una idea, un fondo, las clases de activos como que más han crecido dentro de la estructura de semilíquidos es la de crédito privado, donde generalmente se está apuntando a un retorno de alrededor de 10% neto anual, de real estate, donde también se está apuntando en torno a un 10%, y de private equity o secundarios, donde en general son fondos que apuntan en torno a un 12%. Que eso compara con un fondo de private equity tradicional, los que vimos antes con curva J, llamados de capital distribuciones, que generalmente llegan en torno a un 15% o más. Para cerrar, una conclusión de por qué los mercados privados logran ofrecer esta mejor oportunidad de inversión. Y aquí hay 4 puntos que quisimos destacar, que creemos que son los más relevantes, que explican por qué logran tener un mejor rendimiento que los mercados tradicionales. En primer lugar, el universo de inversión es muchísimo más grande en el mercado privado que en el público. Hay muchísimas más compañías privadas que compañías que se transan en bolsa. Cuando vemos a nivel de crédito privado, también el crédito 1 a 1 entre privados hoy día representa una porción mucho más grande del mercado de lo que puede ser los bonos que se transan en el mercado. Mismo sucede con el real estate. Son mucho más los edificios, las bodegas y todo eso que están en manos de privados que las que están en manos de REITs que se transan en el mercado. Por otra parte, estos gestores tienen la capacidad, dado el plazo que es, en el caso de los fondos con llamados de capital y distribuciones, los alternativos tradicionales, por decirlo así, son, como vimos, fondos a 10, 15 años, y en el caso de los fondos semilíquidos son fondos de capital perpetuo, o sea, para siempre en el tiempo. Dado ese horizonte de inversión de largo plazo, y no estar mirando el trimestre a trimestre y estar siendo transados permanentemente en bolsa, es que ellos pueden tener una disciplina de inversión, el patient capital, como lo decimos en inglés, que es esta inversión paciente, donde finalmente pueden realmente darse el lujo de esperar a ver una buena oportunidad de inversión para invertir ese capital, ya que existe una alta alineación de intereses. Estos son fondos que cobran altas comisiones de, de, mm, de performance, de comisiones de éxito. Entonces, em, estos son fondos que tienen en general 4 o 5 años para buscar oportunidades de inversión que realmente puedan alcanzar su expectativa de retorno. Por lo tanto, son muy disciplinados, no se invierten todos en un año, generalmente están realmente teniendo conversaciones con estas compañías que van a adquirir por 18 o 24 meses antes de comprarlas. Por otra parte, una vez que encuentran esas buenas oportunidades de inversión, al ser una negociación privada, se pueden negociar términos a medida, y luego se puede hacer una intervención operativa real. ¿A qué me refiero como, por ejemplo, con negociaciones a medida? Si en un caso de un fondo de crédito privado, por ejemplo, al ser un privado que le está prestando a una compañía privada también, negocian 1 a 1 cuáles van a ser los términos, cuáles van a ser las garantías, cuáles van a ser las condiciones en caso que haya alguna estrechez de liquidez. Y todo eso permite que finalmente sea un crédito mucho más seguro, por decirlo así, donde generalmente puedo lograr como un loss given default
mucho más acotado comparado con los bonos que se transan en bolsa, que generalmente son sindicados, donde hay muchísimas contrapartes a la hora de negociar en caso de un problema. Y la intervención operativa, por ejemplo, en el caso de un fondo de buyout, donde se compran compañías maduras, el gestor generalmente tiene la capacidad de cambiar a todo el C-level de la compañía, pueden cambiar al gerente de inversiones, o sea, al gerente, perdón, al gerente de finanzas, pueden cambiar al gerente general, tienen asientos en el board, pueden cambiar al gerente de sistemas, entonces pueden hacer cambios bastante profundos en las compañías para realmente transformarlas y, y hacerlas crecer mucho más rápido de lo que venían creciendo. Y por último, existe una alta alineación y gobernanza. Estos fondos generalmente exigen un GP commitment que se llama, que es que el gestor invierte una parte importante de su patrimonio en el mismo fondo para estar expuesto a los mismos resultados a los que están exponiendo todos sus inversionistas. Por otra parte, tienen estas comisiones de éxitos que generalmente son altas, entre un 12,5 o un 20% de la utilidad que se genera, y tienen un alto nivel de governance. O sea, acá existe un muy buen nivel de reporting para los inversionistas. Ellos conocen muy bien las compañías, están sentados en el directorio, como comentaba antes. Entonces, todo esto permite que finalmente estos fondos, la razón por la que han tenido un mejor retorno que el mercado tradicional, tiene que ver con esto, tiene que ver con que finalmente existe una visión de largo plazo, existe la capacidad de ser pacientes en la inversión y existe la real opción de intervenir en los activos que se están adquiriendo. Eso. Perfecto. Oye, qué entretenido, ¿ah? Desde contextualizarnos de en qué están los mercados globales con todos estos movimientos tan álgidos que hemos tenido desde comienzo de año, eh, a, mm, a esta nueva forma, perdón, a esta alternativa de inversión que es bien novedosa. Yo creo que, bueno, si bien tiene profundidad, es poco conocida muchas veces como otro instrumento de inversión con esta estructura que nos mostrabas tú aquí, Mari Carmen. Y aquí tengo una pregunta y tiene que ver con, con el private equity. La pregunta versa más o menos así. Si, al estar en el caso del private equity, está saturado con tanto dinero entrando y nuevas valoraciones altas que implican en los retornos futuros. Dice, ¿qué podemos esperar de los rendimientos futuros? Esa es más o menos la pregunta, no sé si te queda claro. Sí, bueno, efectivamente hemos visto que los compromisos a fondos alternativos, como el capital levantado en fondos alternativos, ha venido creciendo fuerte en el tiempo. De hecho, y ese deployment se ha podido hacer. O sea, hoy día la verdad es que el mercado es súper amplio, la cantidad de compañías disponibles es enorme. Hoy día en términos como de oportunidades de inversión, sigue habiendo oportunidades de inversión para todo ese capital. Hemos visto que esto ha venido creciendo consistentemente en el tiempo. En el 2023 y 2024 vimos un poco una caída y eso tiene que ver principalmente con que debido a la caída en el mercado tradicional, muchos de los inversionistas institucionales que están muy regulados vieron sus límites de inversión en activos alternativos apretados, entonces no tuvieron capital disponible para invertir. Ahora, lo que sí hemos venido viendo en el último tiempo, más que mucho capital entrando que no sean capaces de invertirlo, lo que hemos visto es que hemos visto un mercado seco en cuanto a salida. Por lo tanto, no ha habido muchas distribuciones para los inversionistas. Generalmente, el ratio que existe entre el dry powder, que es el monto que se levantó en activos, para invertir en activos alternativos, pero todavía no se ha invertido en el fondo, y el NAV, que es lo que ya está invertido y está valorizado, generalmente ha sido 1 a 1. Hoy día vemos que ese ratio está 2 a 1. Y eso tiene que ver más con que ha crecido mucho el NAV, a que haya crecido mucho o sea, que se haya achicado realmente el dry powder. Entonces, sí, efectivamente es un mercado que hoy día está más apretado y tiene que ver con que
no se están generando transacciones para poder vender las compañías y poder así distribuir el capital a los inversionistas, y eso puede impactar los retornos futuros. O sea, cada día que una compañía está dentro del portafolio, va cayendo la TIR. O sea, acá esto es TIR y mientras antes tenga de vuelta mi capital, más alta va a ser la TIR. Sin embargo, no hemos visto un deterioro en los múltiplos. Hemos visto que los gestores que son realmente buenos y de calidad, y que ahí tiene que ver con la capacidad de seleccionar un buen gestor, están encontrando oportunidades de salida, vendiéndole principalmente a estratégicos, y lo han estado logrando hacer a múltiplos a los que estaban marcados o incluso superiores. Eh, Nosotros trabajamos con varios gestores de este tipo de activos alternativos y que los conocemos bien de cerca, y se ha mantenido el ratio en que generalmente el múltiplo al que logran vender la compañía generalmente es un 30% más de lo que lo tenían valorizado en el portafolio. Eso hemos visto que se mantiene. Ahora, sí hemos visto eso más retrasado. Entonces, hemos visto una caída por el lado de la TIR, pero hemos visto que los múltiplos se siguen manteniendo saludables. Súper bien. Oye, y con respecto, por ejemplo, al acceso, porque la gracia que tiene esto es que ya no se desconcentra un poquito en el acceso a este tipo de instrumentos, ¿no? O sea, ya no es solamente gente de gran patrimonio, digamos, también lo puede hacer alguien que tenga fondo. Eso es lo que rescatamos de esta presentación. Si, por ejemplo, no sé, estoy pensando que yo tengo ahorrado algo en mi cuenta 2 de la FP. Podría buscar un tipo de activo alternativo donde pudiera meter esa plata y esperar, porque esto es como una estrategia de inversión de tomar y esperar, ¿cierto? Sí, es de largo Podría, plazo. claro, podría ser una posible estrategia, digamos, más o menos sencilla, y que uno después de haber visto esto tiene la certeza que va a obtener en más de 10 años una buena renta. O sea, eso es lo que muestran los números. Sí. Em, Bueno, lo primero es que si estás ahorrando en la cuenta 2 de tu AFP, la buena noticia es que ya tienes activos ya alternativos. tengo, claro. Que eso es una súper buena noticia. Sí. La AFP son inversionistas de activos alternativos, súper activos. Tienen muy buenos gestores en su portafolio, así que están invertidos dentro de esos top quartile managers, así que eso es una buena noticia. Pero sí, cuando estamos pensando en invertir hacia el largo plazo, em, suena como una súper buena alternativa sumar una parte del portafolio, esa parte donde yo no necesito liquidez, en este tipo de activos. Y hoy día, la verdad es que sí, no solamente tenemos para aquellos inversionistas que tengan cuentas abiertas en el extranjero, donde pueden invertir a través de Pershing All Funds, como comenté antes, sino que también hoy día hay varios AGFs locales que han estructurado fondos de inversión que dan acceso a este tipo de fondos, especialmente a fondos de estos semilíquidos que venía hablando. Entonces, hoy día y hay distintas opciones. Hay algunos que están abiertos para todo tipo de inversionistas, hay otros que están abiertos para inversionistas calificados, pero sí, hoy día hay una amplia oferta de este tipo de activos en el mercado local a través de fondos de inversión. Lo que sí es para estas estrategias que ofrecen liquidez, que tienen rentabilidades esperadas un poco más bajas. No ¿Mm? llegan a los 15%, pero sí llegan a los 10%, que sigue siendo súper atractivo. Perfecto, súper. Oye, Carolina, discúlpame, Mari Carmen, pero bueno, ahí vimos que tú hiciste una gran eh, hiciste una super buena revisión, un overview del estado actual de la economía con todos estos vaivenes que estamos enfrentando, y en particular por algunas salidas poco institucionales a las que estábamos acostumbrados en los mercados financieros por parte de Trump, y ahora sumémosle la, la guerra en el Medio Oriente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿ustedes esperan que haya un movimiento, por ejemplo, algún activo como más seguro? Hemos visto que el oro es una buena salida. ¿Qué esperan ahí? Así pensando en esta presión, o tal vez los mercados van a tomar una posición un poquito más con más cautela, y van a mirar cómo es el desarrollo de las cosas, y de ahí ver si nos aseguramos o no. En función de toda esta exposición que nos diste, así como mirando un poquito para el futuro.
Gracias, Gonzalo. Es una súper buena pregunta. Y históricamente, por ejemplo, el dólar había sido un activo refugio y dado lo Claro. saturado que estaba, hemos visto como revisamos a lo largo de la presentación que lo corrido del año ha caído casi un 10%. Mm, Em, También los bonos del Tesoro norteamericano eran una especie de activo refugio y tampoco hemos visto que han tenido un buen desempeño a lo largo del año. Entonces, sí estamos viendo que dado que, como tú lo comentaste, la mayor fuente de incertidumbre viene desde Estados Unidos, viene desde Trump, viene desde donde se alojan un poco estos activos refugio. em, Hay otros que sí están cumpliendo esta característica y que la han tenido históricamente, como es el caso del oro. Estamos viendo algo más de cautela de parte de los inversionistas como con portafolios que pueden ser un poco más conservadores o tomando una posición como, por ejemplo, como la que comenté yo en caja o en un bono del tesoro muy corto que te permite liquidez, que te permite, por ejemplo, volver a entrar a otro tipo de activos como acciones o bonos cuando se ve una caída muy pronunciada. eh, pero el oro yo te diría que está actuando como activo refugio como tradicional y lo que estamos viendo también es esta tendencia de diversificación fuera de Estados Unidos en el que otros mercados accionarios, como por ejemplo el caso de América Latina, otros países en Asia emergente, por ejemplo, o Europa a su vez, que venía más rezagado del año pasado, han actuado como esta forma de diversificación. En el caso, por ejemplo, de América Latina, que está mucho más protegido del conflicto en Medio Oriente que se exacerba desde la semana pasada, también aparece como una opción de inversión más interesante, pero con esta mayor volatilidad que caracteriza a los mercados emergentes. perfecto. Muchas gracias a las dos. Y ya como para que vayamos cerrando y respetando el tiempo de usted y también de los asistentes, bueno, de partida también agradecen mucho a algunos acá la exposición de usted, el tema muy interesante y yo creo que bien concreto y muy continuo en cuanto a la información que nos entregan. Y por último, aquí yo creo que si bien hemos hablado como de activos alternativos como a la típica construcción de portafolio entre renta fija y renta variable, donde tenemos aquí este, esta otra alternativa que nos presentaba cómo funcionaba Mari Carmen. ¿Qué pasa con los Bitcoin, digamos? Y que, todo el mundo habla de Bitcoin y también ahí hay como una cierta rencilla incluso dentro de las personas que siguen y que buscan y que hacen recomendaciones a algunos con respecto a dónde meterme y dónde buscar ahí algo de rentabilidad y esas cosas. ¿Está considerado meterlo? ¿Cómo lo están mirando? Si, considerando que ya en algún momento incluso, o sea, no en algún momento, sino que a partir de este año, a fines del año pasado, SEC ya autorizó incluso emitir ETF de este tipo de instrumentos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo entran acá? ¿Cómo juegan? ¿O todavía el mercado prefiere tener una posición un poco más conservadora y no meterse, dadas las complejidades que a veces puede tener analizar un instrumento como este con pocos fundamentales, digamos, que uno puede entender? Bueno, los activos digitales, los cripto, todo eso están considerados dentro del Ah, bucket ya, como de activos alternativos. No perfecto, son de los activos alternativos que yo hablé ahora, yo hablé más de los ya, activos alternativos sí, tradicionales, pero efectivamente están considerados dentro de ese bucket, no están considerados dentro de los activos tradicionales. Ahora, no funcionan igual como funciona todo lo que yo hablé. Ahí no existe esto de comprar una compañía, un edificio, mm, intervenirlo, esa visión de largo plazo. O sea, mm, tienen el racional que existe detrás es totalmente diferente. Igual como por ejemplo los commodities, también están considerados dentro de lo que es como activos alternativos dentro del portafolio. Em, Al final los criptos son sumamente volátiles, no tienen nada que ver con esto de bajar la volatilidad del portafolio. eh, y no necesariamente están descorrelacionados con lo que está pasando en el mercado. Em, Nosotros, la verdad, bueno, no estoy en como mi área de expertise no es la construcción de portafolios, pero sí se han incluido activos alternativos en algunos portafolios, especialmente de inversionistas que son mucho más, como que se sienten cómodos con el mm, riesgo, que buscan tener quizá una apreciación de capital eventualmente rápida. em, pero
pero hoy día efectivamente se está mirando con cautela por varios como gestores. No es una clase de activo donde se vaya a meter más de un 5% o 2% del portafolio. Ahora, donde sí hemos visto también un crecimiento como interesante ha sido en compañías que prestan servicios, por ejemplo, para proveer de energía para todo el mining de criptomonedas. em, También compañías que se dedican, que son plataformas como para poder transar este tipo de monedas. O sea, hemos visto por ese lado también compañías que han ido creciendo y han sido inversiones sumamente rentables. Em, por otro lado, esto de los ETFs que se han ido lanzando en el mercado son una alternativa súper interesante, donde hay ETFs que están indexados de repente a una sola moneda, pero también se han dado otras alternativas de inversión que son bien interesantes, que son estos ETFs que son como una canasta de monedas. Y eso permite un acceso más diversificado como a la clase de activos, donde no tengo el riesgo de si muere una moneda de un día para otro, o sea, Claro, es un poco menos volátil, es un acceso mucho más diversificado. Y eso también es algo que ha venido creciendo. De hecho, esos ETF se lanzaron y crecieron sumamente rápido. perfecto. Bueno, eh, aquí tenemos un comentario. Dice, es que una caída fuerte podría afectar la capacidad y la disponibilidad de la caja, que es un poco lo que tú mencionas, que al final también te obliga como a ponderar bien y hacer un buen tuning ahí de cuánto le voy a meter, porque como bien dijiste en tu última frase, si se desaparece la moneda, fregamos, que ese es uno de los problemas que tiene este tipo de Sí, activos por eso es que un son atractivos. porcentaje, por eso es un porcentaje pequeño del portafolio. O sea, Claro, sin ser una experta como en armar portafolio, lo que sí he visto aquí al menos es que no es nunca más de un 2 o 5%. perfecto. Y en activos Perfecto. alternativos también, ahí la asignación que se hace depende demasiado de la disponibilidad de caja del inversionista y las expectativas que tenga. Claro, perfecto. Bien. Bueno, Mari Carmen y Carolina, les agradezco mucho su tiempo. Muy entretenida la charla, buena esta dinámica entre desde el panorama en general hasta el actuar en particular de algunos activos financieros que si bien tienen profundidad, a veces no los tocamos, como no los sacamos a la mesa y a la discusión. Así que les agradezco mucho esa mirada y obviamente su tiempo en el marco de este ciclo de charlas que están asociadas más a temas de inversión, acercándolo también a las personas que están interesadas. Así que nada, que tengan una buena mañana.